Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Mi querido Edwin, ¿cómo está usted? Hola, Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ti, al productor y a la audiencia. Oye, a ver, tengo que iniciar contigo. Estamos hablando del PRD. Sí, ya ¿Cuál quería es entrar tu porque se perspectiva? estaba diciendo muchas cosas. Sí, ya está. Espérense, ahí les voy. Sí. ¿Cómo te explico? Si todos previenen del PRI, como bien lo decías, el PRI tuvo una decisión primero por ver quién iba a ser el candidato presidencial para el 88. Y fue cuando justamente Cárdenas, junto con muchos otros, incluido Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez y Andrés Manuel López Obrador, dijeron, es que el rumbo que está tomando el partido no es nuestra ideología. Digamos que la ideología del PRI durante más o menos 1938 hasta 1982 era algo que los académicos han tenido a bien o mal llamar el nacionalismo revolucionario, ¿no? Un programa, digamos, nacional popular de centro izquierda que abandona el PRI en el 80 para adoptar esta nueva moda que ya venía. La gente tiende a relacionar el neoliberalismo con Thatcher y Reagan, pero no, más bien hay que irnos un poquito más atrás al golpe de Estado en Chile en el 73. Ahí es cuando, a punta de bala, se instaura, digamos, el primer gobierno ya neoliberal. Entonces dicen, esto no puede estar pasando con el partido, nosotros nos vamos de aquí. Y después tiene razón el producto en lo que decía, había ya ciertos otros partidos de izquierda, el que funda Lombardo Toledano en su momento, el PPS, y existía un partido comunista que se disuelve para, junto con el partido en el que estaba Alberto Castillo, fundar el Partido Socialista Unificado de México, el PSUM. Y entre todas esas decisiones, y también el partido en el que estaba Rosario Piedra, recién finada, que también fue candidata presidencial. Creo que el partido de Alberto Castillo se llamaba el Partido Mexicano de los Trabajadores, o el Partido de los Trabajadores Socialistas, y el de Rosario Ibarra era el otro, ¿no? Y ya junto con toda esa mezcolanza, lo que quedaba del PES, el Partido Comunista que se había fundido con los otros tres, y el Frente Democrático del PRI, que así se hacían llamar el Frente Democrático, ya fundan lo que fue el PRD, porque decir que lo que fue el PRD, digamos, un periodo muy claro de 88-2008, que creo que fue en ese año cuando sale Andrés, y 2008 para acá, pues sí es totalmente distinto, ¿no? Eso por un lado. Este sujeto Zambrano, fíjate que él era, de lo que acabó este payaso, él era de la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Él era guerrillero, no sé qué tanto haya sido su papel activo a la Liga Comunista 23 de septiembre, se le conoce sobre todo por el, el secuestro, ¿no? Donde muere también, a final de cuentas, un oligarca de Monterrey, uno de los Garza, ¿no? De tantos que se apellidan así. Y bueno, este sujeto acabó junto con muchos periodistas, incluso algunos que hoy están en Morena, como Mario Delgado, aprobando el Pacto por México y hoy pactando con el Partido Acción Nacional, que es una caterva de entre nacional católico conservadores, ultramontanos, fascistas y liberales en lo económico, ¿no? Eso como primer comentario. Ok, ahora, y quiero, ya, o sea, me encanta porque traes como toda la historia así de espérense, déjenme, les doy algunos datos históricos que vale la pena, que vale la pena tomar en cuenta. Mi querido Edwin, bajo esta lógica, ¿cómo ves al PRD en este momento? O sea, el caso del PRD No, va a para mí desaparecer. es, exacto, va a desaparecer, pero O sea, ¿a el dónde se van a PRD ir? lo que Porque yo no me tiene, imagino a un chucho soltando hueso, ¿eh? no, pues algún acomodo habrá de encontrar en lo que quede del PRI, porque el PRI también la tiene muy compleja de aquí al 24. Y yo lo decía en alguna de mis participaciones, no se van a poner de acuerdo, ellos están esperanzados en un supuesto gobierno de coalición, aquí no hay ninguna obligación legal para formar un gobierno de coalición, es que es gente muy tonta que no entiende el sistema político mexicano y no entiende que un gobierno de coalición se da en un sistema parlamentario, no en un sistema presidencialista como es el Ahora, nuestro, ¿no? déjame decirte esto. Vaya, hemos visto partidos como
el Partido Encuentro Social, ¿no? Que pierde el registro y Ujú. que intenta Y otra vez haga otro presentar membrete. otro, Ajá. cambiándole un poquito el nombre. Bajo la reforma electoral que se propone, el sistema de partidos ya queda como un poquito desdibujado, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, para el tema de diputados, pues se va a presentar por listas y los independientes tendrán partidos independientes. ¿Crees que el PRD tenga quizás la oportunidad de renacer con otro nombre? Lo han intentado de forma interna sin estar extintos, ¿no? Recordemos el Futuro 21, ¿no? Como había una ola que Sí. ahí querían como lanzar un nuevo PRD, o sea, recordemos que han intentado cambiarle el nombre, que apenas dijeron, nosotros somos socialdemócratas, o que han querido como relanzar la marca varias veces y sin Sí. estar extintos. ¿Crees Sobre que todo eso podría pasar? sobre todo en estos tiempos que ya el término socialdemócrata no significa nada, ¿no? O sea, socialdemócrata pueden ser un par de partidos que ahorita están aliados con el partido de la ultraderecha mexicana, por ejemplo, ¿no? O sea, eres básicamente nada. Yo creo que van a intentar entrar en un ciclo ad infinitum de tratar de volver a aparecer con un nuevo membrete y otra vez para cada elección, ¿no? ¿Qué es lo que les queda? Algunos de sus personajes más prominentes encontrarán cabida en algún otro partido, algunos, quizás los menos idiotas, lo tengo que decir así, pues van a brincar al tren ganador, que se sabe que de aquí a por lo menos, como yo veo las cosas, por lo menos para 2030 seguirá siendo Morena, y pues eso es lo que le queda al PDD, o sea, desaparecer y tratar de volver a aparecer en un ciclo sin fin, con otro membrete, con otro nombre, supuestamente con otro programa, con otras caras quizás, y las caras visibles o las caras más prominentes, brincar a otro partido. Hay un personaje emblemático en el PRD. ¿Ya me oigo? Gracias. No, ¿No? lo ¿Sí? primero no te lo escuché. Ah, ya, bueno, ahí va de nuevo. Hay un personaje emblemático que estuvo muchos años en el PRD, que es Cárdenas, ¿no? Sí, que también, A eso quiero llegar. sí, Cárdenas ha sido como un emblema de la izquierda, pero es, vaya, para mí es como, y corríjame la gente si me equivoco, corrígeme incluso tú, pero personalmente creo que es un efecto Colosio. ¿A qué me refiero? Un ah, papá claro, que vaya, fue muy famoso, bueno, no igual porque, vaya, el general Cárdenas sí hizo cosas y quedan perfectamente asentadas las cosas que hizo, pero estamos hablando de hijos de políticos que traen como historia en el PRI o que fueron grandes de la historia del PRI, bajo esta lógica, y que intentan también, ¿no? Como entrarle a la política y entrarle al quite. Pero hoy vemos a un Cárdenas que lejos de respaldar quizás la política, incluso energética de López Obrador, que será muy congruente con la de su papá, vemos que la combate, que no está en contra, que dice que no avanza. ¿Qué pasa con ese Cárdenas que fue yo creo que emblema es del un, PRD? yo creo que es un Cárdenas que quedó muy Pero enojado enojado, ¿por qué? de lo que le pasó en el 88. Y Ok. de ahí lo que está viviendo, o sea, la verdad es que yo sí pienso que él ve en Andrés Manuel lo que él no pudo ser. Que sí pudo ser Andrés Manuel, que él no, presidente de este país. Por los motivos que sean. Y O a sea, que ver, es como o sea, es una un ligero frustración como de resentimiento. Sí, resentimiento. sí, es una especie de resentimiento. Digo, la verdad es que Cárdenas sí es un tipo muy inteligente. La verdad es que también ha llegado o llegó tanto dentro del Partido Revolucionario Institucional en su momento, como a lo largo de su carrera, pues también en buena parte, pues no es lo mismo ser hijo de nadie, como yo lo puedo ser, por ejemplo, a ser hijo de de un expresidente. Y un expresidente que la verdad es que se mantuvo activo hasta muy entrado en años. O sea, la gente generalmente no lo sabe, pero él estuvo trabajando con pescadores y con campesinos durante mucho tiempo de su vida, en mítines políticos. Ya era un Cárdenas muy mayor y seguía incluso dando mítines en el centro histórico de la Ciudad de México, trepado en un coche, por ejemplo. Fue cuando triunfa la Revolución Cubana de Fidel Castro, fue a La Habana, ¿no? Entonces, era un sujeto ya muy entrado en años y él seguía participando en la vida política nacional. Y eso siempre va a pesar. O sea, ser hijo de una persona así y ser hijo aparte de una persona que fundó la empresa productiva del Estado, que al día de hoy sigue siendo la empresa más grande de México, Pemex. Pemex, pues claro que pesa. Y bueno, también tiene cierta pericia personal, es un ingeniero, es un sujeto inteligente, pero la verdad es que
él no pudo ser presidente y Andrés Manuel López Obrador sí. Entonces, buena parte de su crítica, no diré que toda, pero buena parte es por ese factor. ¿Qué va a pasar con las izquierdas? Te lo pregunto en tiempos en donde Movimiento Ciudadano quiere jugarle también a este rol de, vaya, es que te lo pongo así, el PRD dice que ellos son las verdaderas izquierdas, Movimiento Ciudadano dice que son la verdadera izquierda, E luego incluso hoy PRD leí dice un que son la verdadera columnista, izquierda, Morena dice lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar con las izquierdas ya rumbo al 2024? Vaya, en tiempos actuales, con una posible extinción del PRD. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto de eso? incluso hoy leía un columnista que le aconsejaba a los partidos de la derecha quitarle banderas de la izquierda a lo que es Morena, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde van las izquierdas? Pues depende de quién estamos hablando como las izquierdas, ¿no? Yo veo un partido, únicamente un partido de centro izquierda, que es Morena, y todos los demás son partidos que oscilan entre el centro y la ultraderecha. Punto. Entonces, dependerá de la gente y dependerá de los que nos consideramos como militantes de la izquierda, sea cual sea el membrete que tú te prefieras poner, eh, hasta qué grado o no llega tu congruencia o confusión ideológica. Porque si tú te dices militante de izquierda y terminas votando por un candidato que lanza el PAN, es que igual no eres tan de izquierda. O te engañaron, o estás engañado. Entonces, ¿hacia dónde van? Yo creo que todos van a tratar de mimetizarse con lo que hoy pueda representar Morena. Tan es así que no lo digo yo, sino la misma candidata a Hidalgo lo está diciendo. Dijo, es que yo quiero trabajar con el presidente. Ya olvidó esto de que las pensiones para los ancianos eran, porque así dijo ella, eran desperdicio de dinero y que mejor invertirlo en carreteras, ya se olvidó de eso, ya dijo, no, 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 eso es un muy buen programa y no sé qué. Entonces, todos van a tratar de mimetizarse, de parecerse a lo que ellos entienden que es el programa ganador y que hay un programa ganador muy evidente, que es el programa de Morena. Y reitero, hablar de las izquierdas en México, o sea, las izquierdas partidistas, nada más hay una, con todo respeto, es Morena, nada más. Centro izquierda, tampoco es de izquierda, es de centro izquierda, y los demás partidos no lo son. Y luego las izquierdas extra sistema de partidos mexicanos, que bueno, son un montón de grupúsculos que oscilan entre el maoísmo, el trotskismo, los estalinistas, los anarquistas, pero que consideran la política, o sea, el sistema de partidos, pues algo como muy burgués de los que ellos pasan, que les viene igual, ¿no? Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, aprovechando por no eres politólogo, y creo que es un área de tu experiencia, entonces déjame aventarte esta curva. Cuando hablamos de ideologías partidistas, creo que no las tenemos a veces muy claras. Acabas de mencionarlo, ¿no? Ayúdame a explicarle a la audiencia, ¿no? ¿Cuál es la ideología del PAN? ¿Cuál es la ideología del PRI? O sea, bajo sus documentos, no la que realmente profesan. O sea, vaya, la ideología que ellos Mejor dicen tratar ser. sí, ellos dicen, mira, en algún momento el PAN, por ejemplo, a ver, una cosa era lo que decían sus fundadores, incluso en sus documentos, que muchas veces eran copias literal de programas del Partido Nacional Fascista Italiano y del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Luego hubo una temporada, sobre todo cuando estos regímenes pues les parte la cara a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, eh, y las resistencias internas de la izquierda de Italia, por ejemplo, que dicen, bueno, vamos a tratar de copiarle a la democracia cristiana europea. Entonces vamos a tratar o sea, ellos qué dicen, la lucha de clases no existe, lo que hay que buscar es la conciliación de clases. Vamos a crear sindicatos de trabajadores blancos que no hagan huelgas, pero que procuren buscar un acuerdo con los empresarios. Eh, entonces, bueno, formalmente el PAN podría considerarse como un partido que trató de emular a la democracia cristiana con un partido social, digamos, con un programa social, ¿sí? Sobre todo este tipo de cuestiones de vamos a darle a los obreros, aunque sea el día de descanso, que sea el domingo, por connotaciones religiosas, ¿no? Para que se vayan a gozar, por ejemplo.
para que vayan a sus servicios religiosos. Vamos a dar bajas de maternidad porque nos interesa que las mujeres sigan siendo madres, ¿no? Vamos a dar algunas prestaciones sociales, sobre todo a las mujeres que sean madres y a los padres que sean o parte de obreros, proveedores de familia, ¿no? Entonces, luego, más o menos en los 80, el Partido Acción Nacional y toda la democracia cristiana europea toma todo el programa económico de lo que es el neoliberalismo, ¿no? Entonces, reitero, hoy, al día de hoy, en el Partido Acción Nacional hay tres grandes, digamos, alas: la nacional conservadora, demócrata cristiana, los que siguen encantados con el fascismo, porque los hay. Unos son muy discretos a la hora de hablar de estos temas, otros sí son muy sinvergüenzas, y unos que son totalmente liberal, o sea, liberales en el sentido de liberalismo económico, de que todo debe ser una mercancía. Y cuando digo todo, es todo: seguridad privada, incluso la aplicación obligatoria de la ley que algún privado va a hacer, el cuerpo de las mujeres, el cuerpo de los hombres, o sea, todo debe ser una mercancía. Entonces, por lo menos el PAN es así. El PRI dice ser un partido socialdemócrata moderno que defiende a las mayorías. En algún tiempo de su historia, sobre todo 38-80, fue lo que se le llamó el nacionalismo revolucionario, ¿no? Sí, un modelo de desarrollo capitalista, pero con un Estado muy dirigista que tanto tenía empresas públicas como que también pactos con el sector privado de la economía, ¿no? Y eso nunca se perdió. Luego también llega el 80 y adopta también todo el programa económico del neoliberalismo, mucho más evidentemente con Salinas de Gortari, más que con un recorte del Estado, con un cambio cuantitativo en qué hacía el Estado, ¿no? O sea, no es que se dejara de gastar, de hecho tanto el Estado de Reagan como el Estado de Thatcher, como el Estado de Salinas de Gortari, gastaba igual o más de lo que se gastaba antes. La cuestión es en qué gastaba, sobre todo en gasto militar policíaco y en aplicación de la ley. En salud, en educación, siempre recortando el gasto público. El PDD se dice socialdemócrata, no lo es. Yo creo que ya no tiene ni ideología ni principios. Pero bueno, ¿qué es la socialdemocracia? Es una ideología del centro izquierda, surge en Europa, finales del siglo XIX, más o menos 1870. Era como antes se llamaban los que hoy son partidos socialistas, ¿no? Que lo que planteaba era, pues, la liberación de los obreros, por ejemplo, ¿no? O sea, sí partía de un análisis de clase y sí tomaba en cuenta que sí había una lucha de clases, y lo que buscaba era básicamente que el Estado tuviera una muchísimo mayor participación en la economía, tratar de fundar cooperativas de trabajadores, que hubiera sindicatos muy fuertes, cosas por el estilo. Eso vendría a ser la democracia. Un gasto público muy fuerte en educación, en salud, en vivienda. Y el ejemplo clásico de los gobiernos socialdemócratas son todos los gobiernos europeos del lado bueno del muro de Berlín, más o menos entre el 45 y el 79, ¿no? Eh, y Morena, que busca hacer lo mismo. De hecho, por ejemplo, todas las acciones de gobierno de Andrés Manuel tienen como esta palabra de el bienestar, el llamado estado del bienestar, que es básicamente lo que pasó en Europa a finales de la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de los 80. Entonces, pues básicamente en eso oscilamos el sistema, o sea, entre las ideologías del sistema de partidos mexicanos. Ahora, ¿se respetan realmente? ¿Qué No, por partidos se supuesto que no. respetan? O sea, creo que más o menos el único, más o menos congruente entre su declaración de principios y el programa de gobierno que ha llevado a efecto es Morena. Los demás simplemente dicen que son una cosa para tratar de mimetizarse con el tren ganador que es Morena y decir, no, es que nosotros también nos preocupan las minorías, las mujeres. Por ejemplo, a Acción Nacional, que le importa la minoría
LGBT. Pues por supuesto que no, son un partido Están pues, completamente en homófobo, contra. están totalmente en contra. Las Entonces, personas trans, vaya, me quiero quedar justamente en eso. Está el video de Chucho Zambrano diciendo que el PRD es la verdadera socialdemocracia, que está preocupado por las mujeres e incluso por la comunidad LGBT. ¿Tiene creo que hasta entonces cierto, sentido que se aliara con el PAN? no, no, porque el PAN es un partido que considera a las personas LGBT pues como infrahumanos, ¿no? O sea, porque para ellos el deber del hombre y de la mujer es casarse para procrear. Y en tanto no lo hagas, has fracasado como humano. Entonces eso es lo que consideran. Entonces no tiene ningún sentido que un partido que se dice defensor de las minorías LGBT se alíe con un partido homófobo, conservador, como lo es Acción Nacional. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Hay Más que congruencia el en de los ganar dichos por de ganar. Zambrano? A eso iba. ¿Hay congruencia en los dichos de Zambrano? ¿No? Es que este señor perdió la congruencia de hace mucho tiempo. Es que sobre todo los comunistas desencantados, estilo Jorge Castañeda Guzmán o este señor Zambrano, pues perdieron la congruencia hace muchísimo tiempo, perdieron la brújula ideológica, se desencantaron literal, y yo puedo respetar mucho eso, ¿no? Pero acabaron diciendo cualquier cosa que pueda conseguirle, o que ellos piensen que pueda conseguirles una cota de poder, o un poco de votos, o un hueso del que seguir básicamente viviendo. Esto te lo pregunto porque vaya ya para cerrar el segmento que le cambiamos el tema, te lo voy a incluir con el tema que teníamos pensado. Entonces, ¿hace sentido que esta alianza PRI-PAN-PRD, que no tiene ninguna lógica que se haya unido bajo la ideología de sus partidos, hoy por hoy esté muy preocupada por las reacciones de Estados Unidos ante las decisiones de México? Estoy hablando de un asunto de soberanía. O sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador toma decisiones soberanas que incluso podrían ser polémicas para Estados Unidos, que podrían ser polémicas en cuanto a que no está de acuerdo con el asunto de la Cumbre de las Américas. Él, si no invitan a todos, no voy yo, manda un representante, y que ahora tenemos periodistas, medios de comunicación y estos políticos que insisten en que ¿cómo es posible que López Obrador se haya atrevido, haya osado a hacerle ese tipo de desplantes al gran presidente de Estados Unidos? A lo que voy, para ser todavía más concreta, estos partidos políticos, PRI, PAN, PRD, esta alianza, ¿por qué desde tu perspectiva defiende o se preocupa más por Estados Unidos que por México? Primera, porque considero que muy buena parte de las personas que integran estos partidos tienen a la sociedad estadounidense como un modelo a seguir, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en lo económico, que no exista salud, educación pública, porque allá no existe. Eh, entonces, creo que por un lado es eso, es decir, tienen idealizada, sobreidealizada a la sociedad estadounidense y por ende a su gobierno, su manera de gobierno. Ahora bien, tienen una mentalidad totalmente entreguista, ya lo platicábamos aquí, tienen una mentalidad colonizada. Creo que algunos hasta se avergüenzan de haber nacido en este país, y lo voy a decir con franqueza, creo que algunos sí lo hacen. O sea, desearían haber nacido del otro lado del río Bravo, por ejemplo. Ahora bien, esta gente se va a oponer a lo que diga el titular del Ejecutivo, diga A, B, C o Z. Diga lo que diga, se van a oponer. Y claro, también tienen hay una racionalidad utilitaria, es decir, pues si no puedo serle útil o sea, si estos intereses de Estados Unidos puedo serles útiles, o sea, puedo serle útil y me van a pagar por ello, no sé, alguna asesoría, alguna conferencia o algo por el estilo, pues ellos también están viendo su interés. O sea, ellos van a hablar bien de un gobierno, aunque sea extranjero, pues si les paga o no. Creo que esos factores pueden ser los que estén jugando a la hora de... Y sobre todo porque el titular del Ejecutivo se está poniendo de... Ni siquiera es que se ponga tan del lado de estos regímenes, sino lo que él dice es, lejos de que nos gusten o no, yo quisiera que los invitaran,
Ya si ellos también deciden no ir, ya será otra cuestión. Y como estos regímenes no le gustan a esos partidos, por ejemplo, al PAN, ¿qué le puede gustar la Revolución Cubana, por ejemplo? Entonces, pues es un poco de todo, ¿no? Es un poco ver si obtengo algún beneficio económico, es un poco la mentalidad colonizada, es un poco tener idealizado a los Estados Unidos, y es un poco decir todo lo que diga el titular del Ejecutivo está mal, nosotros somos los que estamos bien. Ahí va, última pregunta, mi querido Edwin, perdón. Ya te estoy... Irving, ¿de dónde saco Irving? No, ¿qué pasó? Regáñame, corrígeme. No, no. Oye, PRD, socialdemócrata de izquierda, PRI, centroizquierda, ¿tienen algún motivo ideológico para estar en contra de Nicaragua, Venezuela o Cuba? ¿Tienen algún argumento ideológico para decir son unos asesinos, son unos dictadores? O sea, ¿tienen algún argumento ideológico siendo centro izquierda o definiéndose como izquierdas dentro de las izquierdas? Siempre estos partidos que se hacen llamar a sí mismos de centro izquierda siempre han tenido un problema con lo que ellos piensan que es un régimen o partidos de lo que ellos considerarían la ultraizquierda, ¿no? Okay. Entonces sí pueden tener un motivo ideológico, pero más que un motivo ideológico tienen un motivo meramente utilitario, que es el de quedar bien ante lo que ellos consideran como sus patrones, que a final de cuentas es la oligarquía mexicana, muy, muy contraria a todo lo que pueda oler a ultraizquierda, y de manera indirecta, pues el gobierno de los Estados Unidos. Pero Pues sí, sí o que... sea, bueno, es que ya no, o sea, no me quiero extender, pero, por ejemplo, Estados Unidos hablando de asesinatos de periodistas, ¿no? Hoy uno de sus aliados geopolíticos eh, asesinó a sangre fría a una periodista palestina, ¿no? Y no dicen absolutamente Y nada. no dicen Y no es la absolutamente primera nada. parte, o sea, ni No, no es siquiera la es la primera, primera. van como 50 de hace unos 10 años para acá o Y no dicen más nada, tiempo. no, vaya. Y no van a decir nada. Y no van a decir nada. Eh, Ellos tienen encerrado a Julian Assange, así como Y están también pidiendo la extradición, ¿no? Y no es para, sí, ay, quiero que a Julián para tratarlo sí. bonito. Snowden tuvo que salirse del país. Bradley o Chelsea Manning también la tuvieron encerrada. Entonces, esta gente que abre de libertad de expresión, bueno, o sea, que me refiero al gobierno de los Estados Unidos, es una gran hipocresía, ¿no? Y no ver todos los ataques que estos regímenes, por mucho que no nos guste, han sufrido por parte de los Estados Unidos de manera directa, por ejemplo, Nicaragua con la Contra, financiada con dinero estadounidense, y que utilizaron a narcos mexicanos para llevarles armas y dinero, ¿sí? Eso nadie lo dice. Eh, la Contra en Cuba, ¿no? La misma intervención en Playa Girón, cuando los echaron a patadas, y la misma intervención en Venezuela. Hace poco, unos soldados de un contratista privado gringo hicieron el ridículo porque pues, los capturaron unos pescadores, ¿no? Entonces, no ver todos estos ataques a estos regímenes que nos pueden gustar más o menos, pero no ver estos hechos que son hechos de ataque orquestados desde los Estados Unidos por el gobierno de los Estados Unidos contra estos regímenes, pues también es ser muy hipócrita, ¿no? Hola. Hija de tu madre. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero mira, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.